Seguimos con nuestro programa, acabamos de empezar y yo les voy a proponer un plato de esos fuertes en nuestro programa. Ustedes saben, sobre todo, qué utilidad pueden tener las redes sociales. Ustedes utilizan a diario unos sistemas de comunicación hoy, como el WhatsApp, que pues, casi nos han hecho olvidarnos de aquellos antiquísimos ya SMS, incluso de algunas llamadas telefónicas. Bueno, pues aplicar las redes sociales también en el entorno académico tiene un objeto de estudio y lo tiene por parte concretamente de 3 personas, 3 docentes y 3 investigadoras del campus de Soria, de esta Universidad de Valladolid, del campus de aquí de Soria. Entonces yo me he preguntado, bueno, pues cómo precisamente se puede analizar eso, el uso de una red social como Facebook y también el WhatsApp con fines académicos. ¿A qué se están preguntando? Bueno, pues, ¿por dónde puede ir el estudio? Pues yo se lo resuelvo porque, claro, yo tenía que rodearme aquí de las personas que entendían de todo esto, de las investigadoras, y ellas han venido aquí a nuestro plato a enseñarnos en qué consiste el estudio. Pero han venido aquí a Soria y también van a descubrir que desde Brasil en directo están aquí en Soria. Les voy a presentar en primer lugar quienes me acompañan. Voy a empezar por aquí, por mi izquierda, Elena Jiménez. Ella es profesora de la Facultad de Educación. ¿Sí? Elena, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Y aquí a mi derecha tengo a Purificación Fernández, que ella es profesora también de la Facultad de Educación, de Traducción e Interpretación. Porque aquí ustedes, en este ordenador que ven que tenemos de sobremesa instalado en nuestro plató de la 8, también tengo que saludar a Teresa Ortego, desde Brasil. Teresa, buenas noches. Buenas tardes allí, ¿verdad? Buenas noches allí, buenas tardes aquí. Bueno, investigadoras a distancia, ¿verdad? Con Teresa, pero bueno, en primer lugar, ¿quién me cuenta esto? ¿Cómo? Bueno, pues surge la idea de trabajar e investigar sobre la aplicación de redes sociales dentro de lo que es el entorno académico. Bueno, pues en realidad surgió pues, en una reunión que tuvimos las 3, surgió la necesidad o nuestra curiosidad por los errores lingüísticos que se dan en el uso del español en contextos educativos universitarios en las redes sociales. Entonces, por lo primero que empezamos fue por hacer un cuestionario. Empezamos en educación y continuamos en traducción, pero bueno, se daban también simultáneamente a través de Google. Hicimos un cuestionario a todos nuestros estudiantes. En mi caso, pues eran estudiantes del grado de educación infantil, y en el caso de María Teresa y de otra profesora, pues eran del grado de traducción e interpretación. Entonces, bueno, hicimos el cuestionario, analizamos los datos y vimos pues, que en traducción era Facebook la red con la que se comunicaban en los contextos educativos, mientras que en educación pues, utilizaban grupos de WhatsApp. Entonces, bueno, pues tenemos un grupo de estudiantes que trabajan también con nosotras y ellos nos pasan unos datos anónimos con las conversaciones de WhatsApp que tienen entre ellos en el aula, ¿no? en su grupo. Entonces, bueno, pues partiendo de esos datos empezamos a analizar y empezamos a descubrir algunas cositas. Sí. Y dentro de esos descubrimientos, un poco, ¿qué os sorprendió al analizar conversaciones académicas, verdad? Porque estamos un poco tratando de saber cómo utilizamos esas redes sociales en un entorno como es el universitario. Un poco ¿qué conclusiones a primera vista tuvisteis? Yo quisiera, Susana, si me lo permites, antes de entrar en las conclusiones, poner un poco en contexto qué estamos trabajando y por qué. Es decir, el fenómeno del uso de las redes sociales es incuestionable. Tú en la introducción al programa lo has dicho, y los últimos datos indican que en concreto en España WhatsApp ocupa casi 45 horas semanales de cada uno de los usuarios. Esa media supone que en la población joven pues igual son 100. Esa realidad hace que cosas que antes se hacían con otros medios en el entorno académico se hayan desplazado. En lugar del correo electrónico, incluso del campus virtual, mucho de lo que puede ser la información, la distribución de tareas y el registro de actividades ha pasado de unos medios a lo que son las redes sociales.
Entonces eso era evidente para los que estamos ahí, de que los estudiantes utilizaban eso. Y de eso surge la idea un día, de manera informal, las tres, eso es lo bonito del campus de Soria, ¿no? Que los investigadores y docentes de distintas especialidades compartimos espacio y entonces se producen entornos muy ricos, ¿no? De compartir experiencias, inquietudes, incluso ideas interesantes. Y entonces a partir de ahí dijimos, ¿por qué no empezamos a hacer esto? Pero no es fácil. Claro, aquí llegamos ya con resultados. Echar a andar esto es muy complicado, Susana. Y porque somos también muy celosos, ¿verdad? De lo que nosotros, aunque utilicemos a lo mejor las redes sociales para exponer nuestra vida, pero hay determinadas parcelas, ¿verdad?, que somos celosos. No, y es que aparte tienen todos los derechos, es decir, esto hay que hacerlo con un rigor científico, no se puede coger el dato sin el consentimiento de los usuarios, tiene que haber una conducta ética de respeto del dato y del anonimato, hay que formar becarios, que de hecho han pasado ya del orden de 4 estudiantes que se han formado en investigación con nosotros gracias a estos proyectos, a estos 2 proyectos de los que hoy vemos resultado. Y entonces eso hay que instruirles, cómo se coge el dato, tener la autorización, cómo se desmonta esto, cómo se construye un corpus lingüístico de análisis, porque hoy en lingüística no actuamos por impresiones, actuamos por datos también. Y eso se basa en una metodología de investigación que es la lingüística de corpus. Con lo cual hay unos criterios para construirlo, diseñarlo y demás. Y formar a todos estos estudiantes en la recogida solo de datos ya es en sí mismo un proyecto. Eso en sí mismo es un proyecto. Segunda fase, que es claro lo que puede interesar a la mayor parte de las personas que tienen inquietud y en este tipo de cosas. ¿A dónde os lleva eso? Pues eso nos lleva, en primer lugar, a tomar nosotras conciencia, de decir, vamos a ver, hay que utilizar esto para los fines que nosotros queremos, que es la formación de los estudiantes. Entonces, primero hay que ver qué hay ahí, analizarlo. Y claro, desde la perspectiva de Elena, que es profesora de lengua española, lo primero es decir, ¿qué están haciendo con la lengua española, no? Entonces, lo primero y evidente es analizar el dato de los errores lingüísticos, clasificarlos, analizarlos, concluirlos, primero sobre qué temas, ver qué parámetros de comportamiento lingüístico tiene ahí y en qué medida ella ha ido sistematizando ese tipo de comportamientos, primero para transmitirlo a los estudiantes, que tomen conciencia de ello. Y segundo, que si lo quieren seguir usando, que se den cuenta en qué medida eso está interrumpiendo en su producción lingüística, correcto, como futuros docentes ellos, como futuros maestros y profesores de primaria o del nivel que sea. En el caso nuestro, como está la interferencia de distintas lenguas, pues claro, lo que nos interesa mucho es la interferencia de la lengua inglesa en la lengua española. Y como son estudiantes, que muchos de ellos son bilingües, en la comunicación, pues es una especie de lengua nueva en la que aparece de todo. Aparece, ya no es anglicismos, es la lengua inglesa mezclada con la española. Es un fenómeno interesantísimo, pero claro, se está construyendo un sistema de comunicación nuevo que nosotros estamos primero intentando recoger y describir. Vale. Es ahí en lo que estamos. Y la responsable de esta parte, aunque yo hable hoy mucho, realmente es María Teresa Ortego, ¿no? Que es una investigadora joven con un presente y un futuro brillante de Soria, que se encuentra ahora en la Universidad Federal de Río de Janeiro, con una beca estupenda, competitiva, que ha ganado como buena soriana, hay que saberlo, que también que tenemos aquí materias de primera. Es una beca competitiva muy importante para jóvenes investigadores. A nivel nacional hay muy poca gente que consiga esta y ella la ha conseguido, y entonces ahora está en esa universidad disfrutándola y por eso estamos sin ella aquí, pero bueno, está ahí. Estamos en contacto directo todos los días. Bueno, te dábamos las buenas tardes, aquí estamos ya es de noche, pero me decías que casi recién llegada, llevas muy poquito tiempo en Brasil, ¿verdad, Teresa? Nada, sí, llevo un mes y un poquito, y la beca es de 2 meses, o sea que en breve, a finales de mayo ya vuelvo. Bueno, ¿y en qué estás trabajando ahora mismo gracias a esta beca? Aquí estoy trabajando con otro proyecto también que está basado en corpus, en un estudio también exactamente desde el léxico de las redes sociales, un estudio contrastivo entre las estrategias de traducción del léxico de las redes sociales, inglés-español e inglés-portugués, en las 2 lenguas. Y en este estudio, del que hoy nos ocupa hablar en nuestro magazine de la 8 de Castilla y León Televisión aquí en Soria, un poco,
¿Qué impresiones recogiste dentro de lo que nos decía Puri, dentro de tu parcela? Un poco, bueno, pues realmente estamos haciendo esa mezcla que acabáis, bueno, pues vosotras de explicarnos. Un poco, ¿cómo es ese descubrimiento? ¿Cómo hablan estos jóvenes universitarios en esa mezcla de ese inglés, de esa otra lengua del español? Pues hay resultados muy interesantes. Por ejemplo, hemos hecho ya un estudio sobre el uso del Spanglish y en primer lugar, decir que hemos detectado muchísimos errores en el corpus que tenemos, que es desde el año 2014 hasta la actualidad. Hay más de 3.000 y pico errores. Hemos detectado 3.000 y pico errores y entre ellos una buena parte, casi el 10%, es el uso del Spanglish. Es decir, ¿sí? léxico e incluso lo que son parámetros típicos del inglés que nuestros estudiantes utilizan en la conversación en español. ¿Nos podrías poner algún ejemplo de ese...? Pues sí, por ejemplo, ellos hablan de post, de post, sí. En este post, y no es post, sería publicación. Sí, correcto. Estamos en el uso del OK en todas partes, el OK es nuestro vale. Sí. Y alguna más, ahora mismo... Siempre es perfect, nunca es... El perfect también, eso siempre, es. O sea, ya son cosas que casi nosotros las tenemos como habituales, o sea, no nos damos cuenta de que estamos utilizando, como bien decís, bueno, pues términos. Sí, es inglés nada adaptado, inglés. Sí, el oh my god también lo utilizan en siglas, el OMG. Todo lo que sea OMG. Todas las estrategias que se denominan en lingüística estrategias, rutinas discursivas, es decir, cosas que ponemos así de apoyo o de expresión o de refuerzo en una comunicación, prácticamente se utilizan las inglesas. Nuestros estudiantes utilizan las inglesas, ya se han olvidado del español directamente. Las utilizan en inglés. Bueno, y estábamos hablando de esa parcela que tiene que ver con la traducción, la Facultad de Traducción e Interpretación, y no me quería yo olvidar tampoco de esa Facultad de Educación, de nuestro castellano, de lo que nos podemos encontrar a la hora de expresarnos a través de estos mensajes. Se ha hablado mucho de, bueno, pues que si se lleva a errores y las nuevas generaciones pues están un poco viciadas en estos términos por esos cambios constantes de errores ortográficos. No sé qué es lo que os habéis encontrado vosotros en el estudio. Ahora mismo estamos todavía en proceso. Sí. Claro que hemos visto errores. Errores de abreviaturas, sí. Por ejemplo, abreviaturas. Al final son errores porque en el contexto escrito todavía la Real Academia, que es, digamos, la institución normativa sí. de la lengua, no lo recoge. Pues errores muchos. Pues el TV para el también, sí. el signo más pues sí. Para el adverbio, sí. En fin, pues ese tipo de... La típica K para sí, decir el qué. Sí, incluso esos mismos errores los vemos también en los trabajos que nos presentan los estudiantes. Es decir, que se están desplazando también a otros contextos. Y eso es uno de los objetivos que nos marcamos al principio del proyecto, es decir, que nuestros estudiantes universitarios sean conscientes de sus comportamientos lingüísticos en cualquier contexto, es decir, tienen que saber diferenciar contextos de expresión porque están cometiendo los mismos errores en unos y en otros. Es que mientras me lo está contando Elena, es que se me está ocurriendo eso, y, bueno, pues había algunos que todavía escribíamos el mensaje entero sí. Y nos decían, pero bueno, ¿para qué? Vamos a abreviar y lo haces más rápido, pero parece que, bueno, en nuestro caso, el periodístico, estábamos cometiendo un gran error y parecía que, bueno, pues al escribir ese mensaje como que no queda como tiene que quedar, evidentemente, con ese error, pero estas nuevas generaciones, estos universitarios lo han asimilado, es su hábito ya. Y también forma parte un poco de la distinta situación, ¿no? Porque es que, vamos a ver, en principio cuando empezamos a ver esas formas de escribir distintas, que eran típicas de los SMS, sí. Tenía una razón, que cuanto más corto, era más barato. Más económico. Cosa que ahora eso no incide. Ahora el acortar es por comodidad y por rapidez. Pero a mí donde ya me sorprende, o sea, cómo se ha ido trasvasando, en qué medida el medio condiciona la expresión, sí. En primer lugar. Se han trasvasado cosas del SMS al WhatsApp, que es diferente. Y luego ya lo siguiente, nuestros estudiantes, es que esas abreviaturas usan lo inglés. El for es un 4. ¿Sí? Por ejemplo, en lugar de for you, pues dicen 4 y la Y.
eso ya es para ti. Es decir, es una mezcla absolutamente, el inglés es muy dado a esto, Sí. tiene no sé, un recorrido por delante de nosotros y como nuestros estudiantes viven en ese entorno, pero eso es por una parte. Y para mí el otro parámetro de análisis desde el punto de vista de la investigación es ver en qué medida, y que lo estamos observando, cómo el universitario hoy, salvo excepciones, le cuesta mucho tener en cuenta al receptor para adaptar su mensaje. Se cree que está hablando en todos los contextos igual. Entonces, una de las aplicaciones de este tipo de investigación es de que ellos tomen conciencia. No hablamos lo mismo a un juez que hablamos a nuestro amigo tomando una cerveza. Y eso lo saben en teoría, pero no lo aplican. Cuando tú ponías el ejemplo del mensaje, yo escribo un mensaje por WhatsApp a un estudiante de una manera distinta que se lo escribo a una amiga que me está esperando para darme un paseo. Entonces, esos son elementos nuevos que tenemos que, como docentes además, hacerles tomar conciencia y decir, cuidado, que en WhatsApp no todo vale. En cualquier evento comunicativo, como lingüistas que somos, tenemos que saber que el destinatario del mensaje espera una serie de cosas y es las que hay que darle. Entonces, toda esa conciencia lingüística no es decírselo de antemano, es decir, ellos ven lo que han hecho y es más eficaz tomando conciencia de cuando les pones sus datos. Para ir finalizando, me voy a quedar con ese trabajo que acabas de decir, ese trabajo en grupo, trabajo online de los alumnos. Pero aquí tenemos lo mismo entre las docentes. Es la realidad, Es lo mismo. Susana, así estamos, así estamos. Trabajo en grupo, una investigación que habéis llevado en grupo, una investigación ahora, bueno, a medias, a distancia, pero que, bueno, tiene estos primeros análisis que queríamos contarles, como bien decíamos, porque evidentemente nadie, yo creo que poquitas personas quedan ya que no utilicen un teléfono móvil y menos todavía que bueno, pues no sepan manejar alguna de las redes sociales que hoy en día nos permiten comunicarnos de esta manera, señores, en directo, desde la 8 de Castilla y León Televisión, aquí en nuestros platos, en nuestro plató de Soria, directamente con Brasil, con ese trabajo que ella está haciendo en la distancia. Vemos que, claro, allí todavía está entrando el sol y calorcito tendréis bastante, ¿verdad? Me decías que mucha humedad. Efectivamente, sí, no, ahora tenemos calor, lo que no tenemos es WhatsApp porque está bloqueado en todo el país. Bueno, pues siempre nos quedará Skype entonces. Efectivamente. Mientras no les bloqueen los servidores, ¿no? Bueno, pues es lo que queríamos conocer hoy. Voy a despedir a Teresa Ortego. Gracias, Teresa, por estar esta noche tarde con nosotros aquí en la 8 y disfruta muchísimo de esa beca, como nos decía Puri, que te la has ganado. Eres bueno, pues, una peleona para conseguir un tipo de becas de estas características. Disfrútala mucho y te vemos aquí en muy poquito tiempo aquí en Soria y ya nos contarás la experiencia, ¿te parece? Eso es, muchísimas gracias a vosotros. Bueno, ha sido un placer tenerla en la distancia, poder charlar con ella, ha sido increíble. Y como increíble hablar de uno de estos temas que seguramente ustedes les hemos enganchado hoy con las nuevas tecnologías. Elena, gracias por acercarte hasta la 8 también. Gracias a vosotros. Estar por aquí con nosotros. Y Puri, gracias también. Muchas gracias, Susana. Por hablar en esta charla tan distendida que hemos tenido. Un placer, siempre a vuestra disposición.